Vamos a compartir la pantalla, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos para el día de hoy, a ver qué tema nos corresponde, profesora. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tocar el tema, a ver, ahí está. El denominado Perú 1930 a 1968. En ese sentido, vamos a hablar del tercer militarismo. Seguramente ustedes escuchan hablar de un personaje llamado Sánchez Cerro. Este personaje, Luis Miguel Sánchez Cerro, fue aquel que le dio golpe de Estado a Leguía, ¿verdad? El siguiente personaje se llama Óscar R. Benavides. Él va a continuar el mandato de Sánchez Cerro. Ahora vamos a contar qué pasó, qué circunstancias. Luego de estos dos gobiernos militares, viene la primavera democrática, así se le llamó, porque Manuel Prado fue elegido, al igual que José Luis Bustamante y Rivero. Ellos fueron elegidos democráticamente. De ahí por qué primavera democrática. Por otro lado, comenzamos el ochenio con Manuel Odría. Acá tienes el presidente Manuel Odría, aunque él era militar, pero claro, luego él va a dejar el cargo militar para dedicarse a la política, ¿no? Ya hablaremos de eso. Y finalmente, el último personaje que estás observando es Fernando Belaúnde Terry. Hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Hasta el primer gobierno de Belaúnde. El tercer militarismo. Comenzamos con esto, profesor. Aquella etapa en la cual los militares tomaron el poder, y en este caso, primero fue una junta militar, ¿no? La junta militar de 1930 con Luis Miguel Sánchez Cerro. Uno, él había dado golpe de Estado a Leguía, así que él gobernó un tiempo, pero su deseo de Sánchez Cerro era ser elegido. Por lo tanto, entregó el poder, asumió David Samanez Ocampo. Objetivo de Sánchez Cerro era que haya elecciones. Entonces, David Samanez Ocampo crea lo que hoy día llamamos Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces los candidatos serán, ahí lo tienes a Luis Miguel Sánchez Cerro, los candidatos serán Luis Miguel Sánchez Cerro por la Unión Revolucionaria, ¿ya? Y Víctor Raúl Aye de la Torre por el APRA. Así que los dos fueron candidatos. Tú debes recordar que Víctor Raúl Aye de la Torre había estado en México, donde él fundó el APRA, ¿no? También debes recordarte que Leguía, Leguía lo había deportado a Víctor Raúl. Ahora para las elecciones habría pues sin duda pues toda una campaña, ¿no? Por parte de por parte de Belaúnde, o diré por parte de Sánchez Cerro. Él apelaba, por decirlo así, al nacionalismo. El hecho de que él había sido candidato, eh, o era candidato, pero él había sacado del poder a Leguía. Sánchez Cerro alegaba, ¿no? Sánchez Cerro alegaba que había sacado a un dictador, que lo había sacado a Leguía, que con eso de la patria nueva incluso había entregado territorios. Sánchez Cerro hasta dio a entender que él podía recuperar esos territorios. Así que más de uno pues abrazó, por decirlo así, la candidatura, las ideas de Sánchez Cerro. Entonces no vaya a pensar que no tuvo ninguna acogida, había gente que lo apoyaba. Pero por el otro lado estaba Víctor Raúl de la Torre, ¿no? Con sus ideas revolucionarias. El APRA se hacía presentar como un partido de masas, el partido del pueblo. El APRA citaba ideas de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? De eso hablaba el APRA. Bueno, ambos tenían su gente y las elecciones se realizaron. ¿Qué crees? Elecciones. Producto de las elecciones se proclama el triunfo de Luis Miguel Sánchez Cerro. Los apristas no lo podían creer. ¿Qué cosa? Dijo los apristas, no, eso no. Los apristas protestaron.
Sí, 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 el APRA argumentó que se trataba de un fraude, sí. Sin embargo, el gobierno de Sánchez Cerro juramentó y asumió la presidencia Sánchez Cerro, pero aquí hay un detalle. Ahora, como Sánchez Cerro estaba en el poder, Sánchez Cerro, ahí está, ¿ve? Cuando Sánchez Cerro está juramentando al cargo. Sánchez Cerro aprueba la ley de emergencia. Con esa ley habría de perseguir a los opositores, o sea, apristas, socialistas, comunistas, anarquistas, leguistas, sanmarquinos, intelectuales. Me refiero a Sánchez Cerro. Era un dictador, era un dictador. Con decirte que cerró San Marcos. Sánchez Cerro clausuró San Marcos, dando a entender de que los universitarios, en vez de dedicarse a estudiar, más estaban metidos en política. Sí, sí, eso argumentó él. Estos más que están estudiando, están metidos en política, que se vuelven socialistas, se vuelven apristas. Pero esa fue una actitud dictatorial de Sánchez Cerro, definitivamente. El APRA no se quedó tranquilo. El APRA salió a protestar, protestaba. En cierta ocasión hubo un atentado pues, contra la vida de Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro, como el APRA era su oposición, todo, ¿no? Sí, que seguramente el APRA está detrás de esto, que investiguen. Con decirte que Víctor Raúl fue arrestado. Claro, Víctor Raúl de la Torre fue arrestado. Pero los apristas se van a sublevar en Trujillo, ¿ya? El año 32. Los apristas se sublevan en Trujillo y Sánchez Cerro les da un ultimátum. Sí, Sánchez Cerro les dice que si ellos, escucha, que si ellos no deponen su actitud y se entregan, va a entrar la Fuerza Aérea y el Ejército. Están advertidos, ultimátum, ríndanse. Los apristas dijeron, no, vamos a pelear hasta el final. Es más, surge una de las frases apristas, es una frase aprista, solo el APRA salvará el Perú, decían ellos, solo el APRA salvará el Perú. Sánchez Cerro cumplió su palabra. La Fuerza Aérea y el Ejército ingresaron y hubo una masacre aprista. Por eso el año 32 se conoce como el año de la barbarie. Los apristas fueron masacrados. En lo que tú seguramente has escuchado hablar, Chan Chan, ¿te suena Chan Chan Trujillo? Se dice que ahí se apilaban los cuerpos y se hacían fosas comunes, ¿no? Definitivamente fue terrible para el APRA. Pero Luis Miguel Sánchez Cerro quería evitar que el APRA llegue al poder. Por eso va a cambiar la Constitución. La Constitución de Leguía de 1920 va a ser eliminada y se crea la Constitución del año 33. Uno, se prohíbe la reelección. Como Leguía se había reelegido y luego reelegido, Sánchez Cerro elimina la reelección. Sánchez Cerro establece el periodo presidencial en 6 años y también establece el voto femenino para elecciones municipales. Pero la ley más polémica de Sánchez Cerro, su ley más polémica fue que prohíbe los partidos de organización internacional. Ya, ¿eso a quién se lo mandaba? Así clarito, ¿para quién era? Para el APRA, pues. ¿No ves que el APRA se fundó en México? Y aunque los apristas dijeron, sí, pero si somos peruanos, nada. Vivo, Sánchez Cerro dijo, no, señores, su partido es internacional. A ver, por ejemplo, ¿qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, ahí está. Ustedes son un movimiento continental. Además, la ley prohibía que los apristas ocupen cargos públicos. O sea que el APRA estaba prohibido totalmente. Obviamente Sánchez Cerro aprobó esto porque él quería, como sea, evitar que el APRA llegue al poder,
porque en el futuro el APRA lo podía juzgar, pues. Esa era la idea, ¿sí o no? Entonces, ahí lo tienes a Sánchez Cerro en una de las fotos más conocidas del famoso Luis Miguel Sánchez Cerro. Sin embargo, Perú va a tener un conflicto con Colombia. Sí, un conflicto. Te voy a contar. Mira, hay una zona que se conoce como, bueno, ya no es nuestro, no el trapecio amazónico, porque Leguía le entregó el trapecio amazónico a Colombia. En esa zona había una ciudad llamada Leticia. Claro. Los pobladores de Loreto, atención, los pobladores de Loreto se meten por la fuerza al trapecio amazónico y los pobladores de Loreto piden recuperar el trapecio amazónico. Ahí está. Los loretanos ingresan, ¿ya? Los loretanos ingresan y toman el trapecio amazónico. El gobierno colombiano, como es lógico, va a protestar, ¿no? Protestó, incluso hubo un combate, el combate Huepi. No nos fue bien, pero el presidente Sánchez Cerro convocó a la guarnición de Lima, es decir, que se preparen las tropas de Lima para ir a la guerra. Se les convocó a donde ahorita, bueno, hoy se llama Campo de Marte, pero en aquel entonces se llamaba Hipódromo de Santa Beatriz. Ahí el presidente Sánchez Cerro fue a pasar revista con sus tropas, ¿no? La costumbre del presidente Sánchez Cerro era ir en un auto que la parte de arriba estaba descubierta, porque efectivamente el presidente Sánchez Cerro se paraba ahí y saludaba a las multitudes, ¿no? Saludaba a la gente, ¿eh? Todos lo aplaudían, viva, ¿no? Pero de repente, mientras Sánchez Cerro, claro, Sánchez Cerro había ido a pasar revista a las tropas, ¿no ves que como las tropas iban a la guerra, era un momento emotivo para muchas familias, ¿no? Muchas madres abrazaban a sus hijos que se iban a la guerra, muchas esposas se despedían tanto de sus esposos como sus hijos. Sí, sí, sí. Y Sánchez Cerro fue a pasar revista. ¿Y qué crees, Tigrillo? Cuando Sánchez Cerro avanzaba con su auto y la gente lo saludaba, lo aplaudía, un joven sale por la parte posterior y empieza a disparar. Primer disparo impactó en Sánchez Cerro a la altura de la espalda. El joven de inmediato, frente al presidente, dos disparos más. Sánchez Cerro murió. Sánchez Cerro fue asesinado. La seguridad del presidente de inmediato acorraló al joven y también lo acribilló. O sea, el joven muere también en el acto. O sea, aunque el joven mató a Sánchez Cerro, la seguridad del presidente también acabó con él. Este joven se llamaba Abelardo Mendoza Leiva, aproximadamente 17 años. Pero ahora todo el mundo empezó a decir, ¿quién ha planificado esto? ¿Esto es idea de quién? Empezaron a investigar y dijeron, ah, mira, ve, este joven era prista, el APRA ha sido. Pero quiero aclarar, por favor, no malinterpreten mis palabras, el APRA negó cualquier participación. El APRA dijo, no tenemos nada que ver, pero oiga, un momentito, el joven es aprista. Pero dijeron, en todo caso, él ha actuado por cuenta propia, ha actuado por iniciativa personal. Esto no es algo que el gobierno o que el partido haya autorizado. Bueno, aunque el APRA dijo que no, el gobierno ordenó que capturen a todos los sospechosos, investiguen, atrápenlos. Pero Sánchez Cerro estaba muerto, profesor. Sí, el presidente había fallecido. El gobierno colombiano expresó sus condolencias y Colombia le dijo al Perú, pero esperemos llegar a una solución pacífica, ojalá podamos conversar y evitar una guerra, por supuesto. El Congreso decidió, escucha, el Congreso decidió nombrar a Óscar Benavides como nuevo presidente. Benavides debía terminar el mandato de Sánchez Cerro. ¿De acuerdo? Benavides debía concluir el mandato de Sánchez Cerro. Cuando Benavides asumió el gobierno,
se va a firmar el protocolo peruano-colombiano. Atención, ahí lo tienes al señor Benavides. Ahí está. Benavides firma con Colombia un documento llamado Protocolo Peruano-Colombiano, con el cual el Perú le ratifica a Colombia el Tratado Salomón Lozano, lo que significa que Perú acepta, ojo, Perú acepta que ya el trapecio amazónico no nos pertenece, ¿no? Ya prácticamente Perú está ratificando que el trapecio amazónico era de Colombia. Un detalle importante es que Benavides convoca a los apristas, o mejor dicho, los convoca a todos los dirigentes de las diversas agrupaciones políticas, los convoca a una reunión y les propone una tregua. Dice, mire señores, ustedes siempre han estado como sus partidos protestando, haciendo huelga, haciendo polema. Benavides dice, yo tengo una propuesta. Si ustedes me dejan gobernar tranquilo, ¿eh? Yo les libero a sus presos. Ustedes tienen muchos presos, ¿sí o no? Están en la cárcel. Bueno, es que Sánchez Cerro había encerrado. Pues. Ya. Yo les prometo liberar a todos sus presos si ustedes me dejan gobernar tranquilo. ¿Está bien o no? ¿Es un trato? A eso se llamó ley de amnistía. La ley de amnistía. Benavides libera a los presos apristas, socialistas, anarquistas, leguistas, anarquinos, todos afuera. Pero eso sí, déjenme gobernar. No me esté haciendo mucha protesta. Ya, listo. En su gobierno también se aprueba el Código Civil del año 36. Pero el año 36 pasó algo bien curioso. Se supone que Benavides entró para terminar el mandato de Sánchez Cerro. Por lo tanto, Benavides debía dejar el poder el año 36. Obviamente tiene que haber convocado elecciones, ¿no? O sea, Benavides debió irse el año 36, pero profe, se quedó hasta el 39. Ah, espérate. ¿Hubo elecciones? Sí hubo elecciones, el año 36. Y el candidato ganador se llamaba Luis Antonio Eguiguren. El candidato ganador se llamaba Luis Antonio Eguiguren. Entonces, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Muchos querían que se quede Benavides, incluso en el Congreso. Por ahí nos faltó alguien que dijo, oye, pero ese Eguiguren ha ganado con votos los apristas, el APRA no puede postular. ¿Está bien, pero el APRA no postuló? El candidato Eguiguren no era aprista. Sí, pues los apristas han votado por él. La gente decía, o sea, los opositores, ¿no? Y entonces dijeron en el Congreso, y verdad, ¿no? Este Luis Antonio Eguiguren ha ganado con voto aprista. Pero un momentito, el APRA no podía presentar candidato. Pero el ciudadano aprista podía votar por quien quiera. Ya, ¿qué hizo? Votaron por él, ¿no? No, pero no vale, pero eso no decía la ley. Al final, Jurado Nacional de Elecciones dijo, se anula los resultados. Señor Eguiguren, lo lamentamos mucho. Usted no puede ser proclamado presidente porque usted, en el fondo, es el candidato del APRA. Pero eso no es verdad, profe. Luis Antonio Eguiguren era un profesor universitario en San Marcos. Él no era aprista, ni fue candidato del APRA, profe. La cosa que el Congreso dijo, señor Benavides, le prorrogamos su mandato 3 años más. Y por eso Benavides se queda hasta el 39. ¿Ya? En su gobierno se crea el Hospital Obrero. ¿Sabes dónde queda? En la avenida Grau, frente a San Fernando, cuando está la morgue. ¿Te has fijado que un hospital grande llamado Guillermo Almenara? Claro que hoy día dice ESALU, ¿sí o no? Hoy dice ESALU, pero su nombre es Guillermo Almenara. Ya, ese hospital se crea en la época de Benavides y se establece por primera vez en la historia el Seguro Social del Obrero. También se crea o se construye el Palacio de Gobierno y Justicia, mejor diga, se remodeló, profesor. Claro, porque lo que vemos actualmente
ya sea Palacio Gobierno o Palacio Justicia, esos dos actuales fueron hechos en la época de Benavides. Porque de hecho, a través del tiempo ha tenido que ser remodelado, ¿no? Se les va remodelando porque la estructura tiende a debilitarse. ¿Qué les parece? Pero ahora sí, llega el año 39, Benavides sí permite que haya elecciones y entonces, señores, comienza la denominada Primavera Democrática. ¿Por qué esa denominación? Es que Perú salía de dos gobiernos militares, de una dictadura. Ahora sí hubo elecciones y el ganador fue Manuel Prado. Prado tuvo dos gobiernos, de ahí porque hablemos del primer gobierno. Prado, acá lo tenemos, Prado joven, ahí está. Prado fue presidente del Perú en plena guerra mundial. Aclaración. Benavides tuvo dos gobiernos. En su primer gobierno de Benavides comenzó la Primera Guerra Mundial. En su segundo gobierno comenzó la Segunda Guerra Mundial. O sea que este Benavides, mira, ve, cuando Benavides acaba su mandato el año 39, ya había comenzado la guerra. Sale Benavides, entra Prado. Prado está en toda la guerra prácticamente. Y económicamente esto afectó al Perú. En un primer momento, toda economía se ve un poco afectada, ¿no? Pero como Perú es un país que vende materias primas, ¿ah? Entonces Perú empezó a vender más, ¿qué campeón? Perú empezó a vender más. Crecen las exportaciones. Sin embargo, Perú va a afrontar una guerra con Ecuador el año 41. Mira, el mundo estaba en guerra y Perú se pelea con Ecuador. Lo que ocurre es que Ecuador históricamente reclamaba Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén y Maynas. El gobierno peruano, al mando de Prado, designó al señor Eloy Ureta para hacer frente, obviamente, a la guerra con Ecuador. La guerra con Ecuador significó una victoria para el Perú en la batalla de Salumía. Ahí tienes tú en tu billete 10 soles, por favor, saca tu billete 10 soles, ahí está. Ahí está Quiñones, ¿sí o no? El sacrificio de José Abelardo Quiñones cuenta la historia que en plena batalla el avión de Quiñones fue impactado. Entonces su avión al ser impactado iba a caer. O sea, si el señor Quiñones quería, él podía ponerse o usar su paracaídas, diré, y salvar su vida, ¿no? Yo creo que nadie lo hubiera juzgado por eso, porque al fin y al cabo, pero no. Quiñones, con su nave impactada, ¿sabe qué hizo? Dirigió su avión hacia una base ecuatoriana y se lanzó contra esa base. Así Quiñones ayudó o contribuyó a la victoria. Como resultado, Perú ganó la guerra. Pero te cuento, en ese momento, cuando las tropas peruanas ya ingresaron a la zona ecuatoriana, uy, Ecuador obviamente al ver que Perú estaba, claro, Perú estaba invadiéndolo, pues, ¿no? ¿Qué crees? Ecuador le pide ayuda a Estados Unidos. Estados Unidos era gobernado por Franklin Roosevelt. Justo debes recordarte, el año 41 es cuando Estados Unidos entra en la guerra mundial porque Japón lo ataca, pues. Japón lo ataca en Pearl Harbor. El presidente Roosevelt declara la guerra a Japón y Alemania, ¿sí o no? Pero ahora, en este momento que Perú estaba en guerra con Ecuador, Ecuador le pide ayuda a Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, caramba, en ese momento de guerra, ¿cómo está peleando entre americanos? Más bien debemos estar unidos frente a esta situación, ¿no? Y se va a firmar el documento histórico llamado Protocolo de Río de Janeiro. ¿Ya? El Protocolo de Río de Janeiro. Países garantes o testigos de la firma del documento. Estados Unidos,
Brasil, Argentina y Chile son países garantes. En este momento de guerra, o diré que el mundo estaba en guerra, Perú firmaba con Ecuador la paz. Se conoce como el Protocolo de Río de Janeiro. Un dato curioso, solo anecdótico, es que aunque Perú ganó la guerra, diplomáticamente no nos fue bien. ¿Por qué, profesor? Porque Ecuador aprovechó en presencia de los países garantes, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Ecuador reclama un territorio llamado Triángulo de Sucumbios, que cuando se firmó el Tratado Salomón-Lozano, en la que Perú entregó el trapecio amazónico, Colombia nos dio pues el Triángulo de Sucumbios. Pero Ecuador lo reclamaba como suyo. Ecuador decía, pues este territorio es mío. Y ahora Ecuador lo reclama. Y no es todo, ¿ah? Ecuador también le pide al Perú, pero en presencia de los garantes, tener salida soberana al Amazonas. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Ecuador pide y bueno, se dijo, bueno, en aras de un acto de buena fe, ¿no? Perú debe permitirle que Ecuador también navegue por el Amazonas. Imagínate, campeón. Pero así fue, así fue. El siguiente gobernante se llama José Luis Bustamante Rivero, ¿ya? A ver, ¿quién había dirigido la guerra con Ecuador? La guerra la había dirigido un señor llamado Eloy Ureta. Repito, Eloy Ureta. Él había dirigido la guerra. Y como la guerra Perú la había ganado, más de uno empezó a decir, pues el señor Ureta podría ser un buen presidente. O sea, muchos van a proponer que él sea candidato a la presidencia. En serio, en serio. El señor Eloy Ureta se presentó como candidato, pero Eloy Ureta era militar. Más de uno decía, uy, el militarismo vuelve, vuelve el militarismo. Para evitar que vuelva un militar, porque la gente lo apoyaba, tenía su gente, ¿cómo que no? Más de uno decía, pero si él ha ganado la guerra, es un general victorioso. Entonces, muchos grupos políticos decidieron formar una alianza. Le llamaron Fredena, Frente Democrático Nacional. Ya, Fredena, Frente Democrático Nacional. Objetivo, muchos grupos políticos se unían para que haya un candidato demócrata fuerte, en este caso Bustamante. ¿Ya? Ahora, ¿el APRA podía postular? No. Entonces, como el APRA no podía postular, el APRA se une al Fredena. Pues. No es que el Fredena, porque Frente Democrático, muchos grupos se van a unir. El APRA se une al Fredena. Y Bustamante ganó. Ahí está. Bustamante ganó las elecciones. Ahora Bustamante como presidente aprobó una ley del anaconaje que significaba pagar a los campesinos una remuneración. ¿Ya? Perú se hace miembro de las Naciones Unidas. Ya había acabado la guerra. Y a veces, en un acto curioso, algunos jóvenes me preguntan, yo les contesto con respeto, oiga, profe, a mí me han dicho, me dicen los jóvenes, que Perú le declaró la guerra a Alemania, profe, ¿cierto? Bueno, sí es cierto. Pero, profe, ¿qué está hablando? Espérate, espérate. Lo que ocurre es que cuando ya la guerra estaba terminando, ya prácticamente Alemania había sido derrotada, por el frente occidental avanzaba Estados Unidos y por el frente oriental avanzaba la URSS, la Unión Soviética, los rusos. Entonces, pregunta, si Alemania ya prácticamente estaba derrotada, ya se hablaba de formar la ONU, pues, ya se estaba hablando de crear las Naciones Unidas, y se decía que los que iban a ser miembros de la ONU debían haber tenido un tipo de participación en la derrota de Alemania, de Japón, ¿no? Y tal vez no me creas, Perú quería ser miembro de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces Perú le declara la guerra a Alemania.
Pero, profe, no sea gracioso. Usted nos dice que ya prácticamente la guerra estaba casi terminada. Ujú. Es un formalismo nomás, en realidad fue un formalismo. ¿Perú no mandó tropas? No mandó tropas. No quiero engañarte. Yo por hacerte reír no te voy a estafar. Simplemente fue un formulismo. ¿Para qué? Para que Perú pueda ingresar a la ONU, pues, ¿no? La Perú dijo, nosotros hemos también contribuido a la victoria. Ay, ay, ay. Bueno, ¿pero no envió tropas? No, no envió tropas, ¿no? ¿En serio? Ahora, entonces se crea la ONU. Sin embargo, la obra más famosa de Bustamante, ¿cuál es? Ahí tienes el dibujo. ¿Cuál es la obra más importante de Bustamante? La ley de las 200 millas. Como tú sabes, muchas potencias venían a pescar a nuestro mar, potencias como China, la Unión Soviética, Alemania, Japón, Estados Unidos y otros países poderosos venían a pescar, pero esos traían unos barcos gigantes, ¿no? Son barcos ciudad prácticamente. Esos barcos eran barcos factoría, que tenían dentro de sí una fábrica, ¿no? Cosas que pescaban y ni bien pescaban ya lo transformaban en conservación. En frente, ya para atún. ¿En serio? La pregunta es la siguiente. Cuando esas potencias pescaban en nuestro mar, ¿estaban pagando sus impuestos, tenían licencia, permiso? No, ¿sabe qué decía? El mar es de todos, el mar es libre. El mar es de todos. Más bien Perú, gracias a buena gente, Perú. Así que el mar es de todos, el mar es libre. A ver, acércate al mar de ellos, acércate a su mar a ver si es libre. Lo que pasa es que a ellos les fascinaba pescar en el mar peruano que era tan rico, ¿sí o no? ¿Qué cosa hizo Bustamante? Bustamante declaró la soberanía del Perú de 200 millas. Así que todo país que quiera pescar en este mar tiene que pagar su impuesto, pues. Saca su licencia y paga sus impuestos. ¿Te parece o no? ¿Ves? Sin embargo, ahora te voy a contar algo que pasó con el APRA y Bustamante. Lo que ocurre es que el APRA, que en un primer momento, por ser parte del FREDENA, era aliado de Bustamante o no. Claro. Aunque ellos no entraron como partido aprista, todo el mundo sabía que eran apristas. Estaban en el Congreso, tenían cierta mayoría. El problema va a surgir cuando los apristas querían tener más control del poder ejecutivo y Bustamante no se dejaba, porque Bustamante decía, un momentito, yo soy el presidente y yo no gobierno para un partido, yo gobierno para todos los peruanos. ¿Qué quería el APRA? Que Bustamante nombre a algunos ministros apristas, pues, ¿no? No, dijo Bustamante, no. Ustedes están en el Congreso, hagan su trabajo en el Congreso. Pero yo soy el presidente, yo veo aquí nombro, aquí no, no. ¿Qué cosa dijo el APRA? Nosotros hemos colaborado contigo. Es más, gracias a nuestros votos tú has ganado y vas a venir acá. Así que el APRA y Bustamante tienen una diferencia, una discrepancia y prácticamente se han peleado. Cierto día acontece una sublevación de los marineros en el Callao, ¿ya? No es que toda la marina se subleva, no. Un grupo de marineros del Callao se subleva. Son arrestados, ¿sí? Los arrestan, los interrogan y dijeron, el APRA ha estado detrás de esto. ¿Qué cosa? ¿Esto ha sido conspiración aprista? ¿Cómo es posible? Bustamante y Rivero, muy molesto, declara al APRA fuera de ley. El APRA es declarado fuera de ley. ¿Qué cosa dijo el APRA? El APRA salió a las calles, el APRA protestaba y más de uno decía, uy, prácticamente el APRA lo va a sacar a Bustamante. Más de uno tenía eso. Bueno, comprendan que me está haciendo la competencia unos vendedores. Ah, están ofreciendo palta, dice. Palta.
palta. Ah, bueno, bueno. Ah, este vendedor, bueno. Ya, sigamos, sigamos. Espérate, que en un rato vienen los cantantes, ¿no? Uy, después vienen los cantantes, los músicos, todo viene ahora, Dios mío. Ya, bueno, ya se está alejando el vendedor, ya. Pero palta, no. Hay una palta fuerte, en una zona cajamarquina. Cuando traen esa palta a mi casa, no, es otra cosa, por favor. Los primos hermanos de mi esposa, sus primos hermanos, siembran palta. De vez en cuando nos mandan unas paltitas, pero cuando traen esa palta fuerte, de una zona de Cajamarca es, qué aso, qué delicia. Es, no, pero otra cosa. Bueno, bueno, dejamos el bloque gastronómico y volvemos a la clase. Entonces, mis amigos, Bustamante y el APRA se han peleado. El APRA está en las calles gritando, protestando, y de repente más de uno decía, uy, 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 Bustamante, ya fuiste, Bustamante, te has metido con el APRA, no. Y de repente golpe de Estado. Sí, los militares al mando de Manuel Odría, se llama Revolución Restauradora. Ocurrió también en Arequipa, se sublevan los militares con Manuel Odría y los que lo apoyaban eran los oligarcas agroexportadores. ¿Por qué los oligarcas lo apoyan? Ah, es que Bustamante había aprobado la ley Yanaconaje, donde le daba derechos a los campesinos. Mira, así que el APRA se quedó con las ganas, porque ahora el poder toma los militares con Manuel Odría. Ya Bustamante lo sacan del Perú, no lo deportaron, por supuesto. Así que entramos al ochenio. 8 años, 8. Hay tigrillos que dicen, profe, el onchenio. ¿Cuál onchenio? Oye, una cosa es el oncenio, el guía, y otra cosa es el ochenio. Ya. Primero, Odría va a gobernar 2 años en una junta militar. ¿Ya? Manuel Odría gobernó 2 años, pero luego Odría quería ser elegido. Sí, sí, Odría se moría por ser elegido. Entonces, Odría, ¿qué hace? Le entrega el poder. Sí, Odría le entrega el poder a un señor llamado Zenón Noriega. Eso se conoce como la bajada al llano. Repito por si no se entendió. Odría gobernó del 48 al 50, pero luego él quería ser elegido para un periodo presidencial de 6 años, pues, ¿no? ¿Qué hace? Le entrega el poder a un señor llamado Zenón Noriega. Él baja al llano porque ya no va a ser militar, sino un civil. Y Odría se presenta a elecciones y va a competir con un señor llamado Ernesto Montagne. Ah, pero espérate, no, espérate. Uno, Odría tenía que ganar sí o sí. Odría iba a aparentar elecciones. Repito, aparentar elecciones. El APRA no podía postular, estaba prohibido. Los comunistas tampoco podían postular. O sea que Odría, otros candidatos chiquitos no le iban a hacer ni cosquillas, pero Odría estaba seguro. Pero de repente surgió un candidato llamado Ernesto Montagne. Uy, 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 eso sí le preocupó a Odría. ¿Qué cosa dijo Odría? La candidatura de Ernesto Montagne iba a esta popularidad. Ahora, yo te pregunto, ¿por quién iba a votar los apristas? ¿Sí o no? Así que Odría dijo, falta que este me gane. Allá mejor. Él se encargó de que anulen la candidatura de Ernesto Montagne, así como lo escuchas. La candidatura de Ernesto Montagne fue anulada. ¿Pero qué significa? Prácticamente Odría compite solo. Profe, ¿cómo va a haber esa elección? No se pase. Prácticamente solo. No, profe. Y lo eligieron. Debería ser el colmo que pierda, profe. Manuel Díaz, eslogan, hechos y no palabras. ¿En serio? Salud, educación y trabajo.
pero el partido aprista lo molestaba. El APRA salía a las calles, el APRA protestaba, uy, uy, uy. Pero Odría, al igual que Sánchez Cerro, aprobó una ley para perseguirlos. Odría aprobó la ley de seguridad interior, obviamente contra el APRA. Bueno, la ley de seguridad interior abarcaba pues a todos los opositores, pues, ¿no? Pero esa ley era en especial para el APRA. Así que muchos apristas eran encarcelados, arrestados, y según se cuenta, en prisión los interrogaban. La pregunta es la misma para todos. ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? Uy, uy, uy. Todos los días Víctor Raúl tenía que cambiar de casa. Víctor Raúl estaba buscado. Así que Víctor Raúl cambiaba de domicilio, si es posible, todos los días. Aprista que caía, interrogatorio. ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? Uy, uy, uy. Ya Víctor Raúl no sabía dónde esconderse. ¿Eh? Todos los días cambiaba de domicilio. Ahora, ¿dónde me escondo? Así que los apristas le tocaron la puerta a Odría, Palacio de Gobierno. Sí, sí, dirigentes apristas fueron a hablar con Odría. Odría los recibió y los escuchó. Señor Odría, tenemos una propuesta para usted. A ver, ¿cuál es la propuesta? El APRA le ofrece una tregua con una condición. Permita que Víctor Raúl abandone el país. Dele un permiso, o sea, un salvoconducto. Dele un permiso para que Víctor Raúl abandone el país pacíficamente. A ver, ¿qué crees que respondió Odría? También dijo, nada. Odría dijo, no, igual lo voy a atrapar. ¿Qué cosa? No hay negociación, señor. Retírense. Uy, uy, uy. Así que Víctor Raúl no tuvo más remedio que Víctor Raúl se va a la Embajada de Colombia y pide asilo político. Así que Víctor Raúl va a pasar varios años en la Embajada de Colombia prácticamente encerrado. Pues no puede salirse o no. Porque ni bien sale lo atrapan. Que Rodríguez se quedó molesto, ¿no? Porque, bueno, Víctor Raúl sí, digamos que logró salvarse, pero yéndose a la Embajada de Colombia. Y te cuento, ¿ah? Odría había mandado policías para que esperen fuera de la embajada. Si por ahí un día Víctor Raúl quería dar un paseíto, ¡uf! En una lo atrapaban, ¿ah? En serio. Bueno, por otro lado, Odría crea el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, para capacitar a los oficiales. Esa foto que está ahí, mira, él es Víctor Raúl. Él es Víctor Raúl. El que está acostado es un representante de la Embajada de Colombia. Pero Víctor Raúl, cuando está ingresando a la Embajada de Colombia, ¿no? Las obras de Odría fueron muchas. Crea las grandes unidades escolares, con el respeto que se merece su señor padre, mi amigo o amiga, eh, o sus abuelitos, de repente, por el abuelito, caramba. Dile, abuelito, discúlpame. ¿Tú estudiaste en una gran unidad escolar? De repente estudió en esos colegiazos, Alfonso Ugarte, Ricardo Bentín, Melitón Carvajal, Mariano Melgar, las grandes unidades escolares en la época de Odría. Ah, el presidente Alan lo remodeló y le cambió de nombre, Vivo, ¿no? Lo remodeló y le puso colegios emblemáticos, pero si su nombre era Grandes Unidades Escolares, él lo remodeló, pero de ahí a cambiarle el nombre, es otra cosa. Se construye el Estadio Nacional, pero profe, el Estadio Nacional también fue remodelado por Alan, ¿sí o no? El antiguo Estadio Nacional podría, pues, pero no ya para la época de Alan, segundo gobierno, ya necesitaba una remodelación, y los gobiernos ahora lo remodelaron, ¿ya? También se establece el Seguro Social del Empleado, que nosotros conocemos el Hospital del Empleado, eh, el Rebagliati, ese está en la avenida Salaberry, ese es Rebagliati. Claro que dice es salud, ¿verdad? Muy bien. Se crea el Seguro Social del Empleado,
Crecen las exportaciones peruanas por efecto de la guerra de Corea. Tú sabes que en la Guerra Fría, Corea del Sur y Corea del Norte se van a enfrentar, ¿no? Corea del Sur, apoyo de Estados Unidos, el capitalismo. Corea del Norte, apoyo de China y la URSS, socialismo, ¿no? También se van a producir las grandes migraciones del campo a la ciudad. Mucha gente va a venir a Lima, tenían muchas ilusiones, algunos querían un mejor trabajo, otros querían un mejor porvenir para sus hijos. ¿Por qué no? Algunos muchachos querían, o diré personas querían, eh, que sus hijos tengan un mejor futuro, ¿no? Algunos jovencitos venían a estudiar, sus padres les alquilaban cuartos o tipo pensiones, ¿no? Entonces a veces solito tú te venías a estudiar a Lima, tus padres hacían un esfuerzo gigante, ¿no? Te alquilaban un cuarto en Lima y por ahí una pensión ahí de comida, alimentos, y a estudiar todos los días. Mira. Pero algunos no vinieron más que solo con sueños, la lucha por un sueño. Muchos llegaron a Lima literalmente sin nada. ¿Qué está hablando, profe? En serio. Ah, yo siempre les cuento esto a mis alumnos porque yo le tuve un cariño inmenso a mi abuela. Ya mi abuela falleció hace años, pero yo amé a mi abuela. Ustedes no se imaginan, como ustedes también deben querer mucho a sus padres, abuelos. Cuando niño, a mí me gusta la historia porque a mí me han contado hermosas historias. Uy, mis abuelos me han contado unas cosas a mí, pero mi abuelita me contó que cuando era niña, ella veía que sus hermanas, las hermanas, las iban casando una por una. ¿Cómo? Venía el papá, o sea, el que sería mi bisabuelo, ¿no? Y le decía, ya, te vas a casar, ya he conseguido eh, una persona que se va a casar contigo, ya, listo. La chiquita le dice, pero papá, te vas a casar, ya, ya hablé ya con tal persona y tal día te casas. Pero papá, nada. Antiguamente, en algunos pueblos, le escogían a las chicas su futuro novio, esposo. ¿Ah? ¿En serio? Entonces dice mi abuelita me contó que cuando era niña veía cómo sus hermanas ya las iban casando, ¿no? Y a veces las casaban con hombres mayores, que tenían sus tierras, tipo hacendados, pues, ¿no? Pero, o sea, ahí no había que enamoramiento, que nada, te casas y punto. Yo les estoy contando el caso de mi abuelita, ya. Entonces, cuando mi abuelita ya estaba jovencita, dice que un día viene o sea, mi bisabuelo y le dice, hija, te vas a casar, ¿ya? Ya hablé con fulano, ya hemos llegado a un buen acuerdo y te vas a casar, ya, listo. Y mi abuelita dice, "Pero yo no me quiero casar, nada, no me hace quedar mala, te casas y punto, listo. Y mi abuelita me cuenta, ¿no? Que ella dijo, no, yo no me voy a casar. Estaba jovencita, ¿no? Y ella se vino a Lima, pues. Se vino a Lima, pobrecita. Prácticamente escapó, profe. Sí, se escapó la abuelita. Se vino a Lima y acá en Lima, ¿cuál era el trabajo para las personas que venían de provincia, pues? Si eran mujeres, empleadas del hogar, ¿sí o no? Iban a una casa, empleada del hogar, ¿no? Y así mi abuelita trabajó, uy, toda una vida, ¿no? ¿Qué te parece? Así mucha gente llegó a Lima, pues. En la época de Odría, esa es una etapa de las grandes migraciones del campo a la ciudad. Muchos varones que llegaban no tenían trabajo, se metían al ejército, ¿no? Hay historias muy bonitas que seguramente tu abuelo o tu padre te puede contar, ¿no? Yo les cuento el caso de mi abuelita, ¿no? Mi abuelita siempre me decía que yo nunca me quise casar de esa forma, me dice, ¿no? Ya con el tiempo ya me enamoré de tu abuelo, ¿no? Ya descansa en paz la abuelita, pero yo nunca volví a sus historias. Ahora, mira, en el gobierno de Odría también está el voto femenino. En el gobierno de Odría se aprueba el voto para elecciones presidenciales, porque Sánchez Cerro le dio para elecciones municipales. Ojo con eso, ¿ah? Claro que sí, ¿no? El siguiente gobierno se conoce como la convivencia.
el segundo gobierno de Manuel Prado, ¿no? Aquí estuvo el pacto de Manuel Prado con el APRA. Es que Manuel Prado, para tener votos, le dijo al APRA, uno, yo voy a eliminar la ley de seguridad interior, ya no los van a perseguir. Y dos, voy a permitir que Víctor Raúl no solo salga libre. Bueno, es que estaba en la Embajada de Colombia, ¿no? Víctor Raúl va a poder transitar libremente. Es más, va a ser mi socio, mi aliado. Se acabó el asunto. Manuel Prado y el APRA firman un pacto. En este gobierno se inicia el boom de la pesca. ¿Sí o no? El boom de la pesca. Ahí está Prado. Y Prado es el presidente cuando en el mundo ocurre la revolución cubana de Fidel Castro y Che Guevara. Uy, uy, uy. Estados Unidos y otros países dijeron que la OEA se reúne urgente. Organización de Estados Americanos, que se reúne en San José de Costa Rica, que vayan los cancilleres para hablar acerca del asunto de Cuba. Obviamente Estados Unidos y otros países decían, hay que sancionar a Cuba por no ser una democracia, es una dictadura. Ahora yo les voy a pedir un favor. Si tienen un billete de 20 soles por ahí, miren un rato. ¿Qué estás hablando, profe? Ya dile a tu mamá que te preste un ratito el billete de 20 soles, pero se lo devuelves, ¿ah? Por favor, ¿ah? Ya. En el billete de 20 soles, ¿quién está, mi amigo? Mira su rostro, billete de 20 soles. Raúl Porras Barrenechea, este personaje, ahí está. En el billete de 20 soles, Raúl Porras. ¿Sí o no? Ya, si tu mamá te prestó el billete, ya devuélvele, por favor, ¿ah? Devuélvele, no te hagas. Listo, listo. Víctor Raúl Ayala en la Torre, eh, bueno, ese es otro punto. Diré, Raúl Porras, hablemos de un instante, viajó pues a San José, Costa Rica, a esa reunión. En esa reunión, los cancilleres de toda América estaban debatiendo. ¿La idea cuál era? La idea era sancionar a Cuba y expulsarlo de la OEA. Llegó el momento de la votación y Raúl Porras, aparte de dar un gran discurso, Raúl Porras votó en contra. ¿Qué cosa? Votó en contra. Él dijo, señores, ¿no se dan cuenta que sancionar a Cuba es sancionar a millones de niños, mujeres y ancianos? Lo que vamos a decir no va a perjudicar solo a dos personas. Además, todos los pueblos son autónomos, independientes, no a la injerencia de asuntos internos. Raúl Porras votó en contra, señores. Él era historiador y profesor en San Marcos, por supuesto. Pero eso no le gustó nadita al presidente Prado. Uy, el presidente Prado se molestó. El presidente Prado le pide a Porras que se retracte. Porras dijo, no, señor, no me voy a retractar. Pero ¿cómo hace usted eso? Nos está haciendo quedar mal con Estados Unidos, no se da cuenta que después ya no va a querer invertir, no va a querer prestarnos. Mejor retráctese. Porras no lo hizo. Porras regresó al Perú, presentó su renuncia como canciller y un tiempo más siguió como profesor en San Marcos, ¿no? Él fue un gran historiador, al igual que el maestro Jorge Basadre. Por eso, cuando mires tu billete de 20, ya sabes quién fue Raúl Porras, mi amigo, por favor. Ya da pena gastarlo, ¿ya sí o no? Muy bien. Y pasamos al año 62. Elecciones. Prado le va a permitir a Víctor Raúl ser candidato, ¿ah? Mire, ¿te acuerdas que el APRA no podía presentar candidato? Ya, pues Prado le va a permitir. Era su aliado, pues. Señores, tres candidatos. Víctor Raúl, Fernando Belaúnde y Odría. Esos tres eran los favoritos. Resultados oficiales. Primer lugar, Víctor Raúl. Los apristas no lo pueden creer, están llorando de emoción. Víctor Raúl ha quedado primer lugar, pero espérate, espérate, no te emociones mucho. Del 100%, el candidato ganador debía obtener el 33%, o sea, el tercio mínimo de votos. Víctor Raúl estuvo muy cerca, pero apenas alcanzó el 32 y unos cuantos tantos porcentajes, pero no era 33. Por lo tanto, faltaba un poquito. En esos casos, el Congreso tenía que tomar la decisión. No había segunda vuelta, eso no existía. Si un candidato no obtenía el tercio mínimo de votos, el Congreso debía decidir.
Pero antes que el Congreso decida, golpe de Estado. Los militares toman el poder y Víctor Raúl se quedó con las ganas, señores. No fue proclamado presidente. Y se establece una junta militar a cargo del señor Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lingley. Se crea el Instituto Nacional de Planificación, pero luego ese señor es relevado del mando y asume Nicolás Lingley. Se aprueba la ley de base de la reforma agraria, ¿no? Reforma agraria debe ser acá, ¿no? Agraria, agraria. ¿Qué pasó, por favor? Ya. Y se convoca elecciones. El primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Primer gobierno de Belaúnde Terry. Belaúnde Terry gana las elecciones y va a haber una oposición de la coalición APRA 1. Sí, profe, ¿qué está hablando? El partido aprista se une a la Unión Nacional Odriguista. Uno, Unión Nacional Odriguista. ¿Ya? La Unión Nacional Odriguista, de Odría, pues, profe, y el APRA se unen y van a hacer oposición en el Congreso. Pobre Belaúnde, lo iban a estar ahí presionando. Se construye la carretera marginal de la selva y se crea el Banco de la Nación. Ahí está Belaúnde con su carretera marginal de la selva. Pero el problema va a ser cuando surge el problema del ACTE Talara con la IPC. Sí, International Petroleum Company. Perú tenía la Brey Pariñas en Piura, zona petrolera, pero en ese momento estaba bajo control de Estados Unidos, o la IPC para ser exacto, ¿no? International Petroleum Company. Va a ocurrir el famoso escándalo de la página 11. ¿Por qué? Porque se firmó un documento, el Acta de Talara. La Brey Pariñas retornaba al Perú y Perú le iba a permitir que ellos eh, eh, controlen la refinería de Talara. Pero se dice que la página 11 de ese documento se extravía o fue sustraído, pero desapareció, profe. Todo el mundo hablaba, ¿qué dice esa página? Esa página habla de precios, ¿cómo es posible? Y al final, golpe de Estado. Juan Velasco lo sacó a Belaúnde del poder. Aquí tenemos una caricatura de la época. Ahí se ve a la IPC, esa empresa petrolera, como un gigante, lo de Belaúnde, ¿no? Bueno, se comenta que la página 11 hablaba de precios y al parecer esos precios eran muy favorables a la empresa IPC, que si el Perú se enteraba, uy, uy, uy. Pero, profe, la página desapareció, profe, no hay la página. Quiero aclarar que Belaúnde y su gobierno dijeron, no, eso no es verdad, lo negaron, ¿eh? Pero al final, golpe de Estado, ¿ya? Y llegó el momento de practicar, muchachos, ahora sí, los muchachos practican. Vamos, necesito tu colaboración, ¿ah? Tú tienes que ayudarme, ¿ah? Vamos a resolver juntos. A ver, primero, sobre el gobierno de Sánchez Cerro, indique las proposiciones correctas. Uno, ¿aprobó el matrimonio civil y divorcio? Sí. Dos, ¿se produce la rebelión aprista? Sí, correcto. Tres, ¿aprobó la Constitución del 30? No, fue 33. Cuatro, ¿otorga el voto femenino en elecciones presidenciales? No, municipales. Uno y dos, la B. Manda tus respuestas, manda ahí. Tú participa, tienes que participar, Tigrillo, por favor. Dos, durante el gobierno de Sánchez Cerro se promulgó la ley que establecía la persecución de los opositores. Esta ley se denominó la ley de emergencia. Ley de emergencia. La D, doctor. Pregunta 3. ¿Es una obra del segundo gobierno de Benavides? A. Reelección inmediata. B. Periodo presidencial 6 años. C. La ley de naconaje. D. El seguro social. Habla, Benavides dice. Si es Benavides, la respuesta es la D. El seguro social obrero, profe. Vamos a la 4, Tigrillo, vamos a la 4. A ver, sobre el segundo gobierno de Benavides, señales si son verdaderas o falsas. A ver, ¿aprobó la ley de naconaje? No, eso es falso. ¿Eliminó educación parroquial? Falso, nada que ver. ¿Se construyó el hospital obrero? Sí.
¿Se crea una nación? No, el Banco de la Nación es con Belaunde. Por lo tanto, la A, ¿no? Dos falsos, un verdadero y un falso. La A, letra A. 5. La Segunda Guerra Mundial en el plano económico representó para el Perú. Letra A, agudización de la crisis económica. Letra B, crecimiento en nuestras exportaciones. Letra C, la pérdida de gran cantidad de vidas humanas. D, la paralización de nuestra industria pesada. ¿Pero qué están hablando, amigos? A ver, primero la pregunta dice en el plano económico, dice económico. Y para el Perú significó crecimiento de exportaciones, la B, la B. 6. Uno de los principales aspectos del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿cuál sería? A ver, una de las cosas más importantes de Bustamante y Rivero hemos aprendido. ¿Cuál será? Claro, la C, la ley de las 200 millas. La ley de las 200 millas. Y vamos a las 7. Las grandes unidades escolares fueron obras de ¿qué gobierno? ¿Qué gobierno? Manuel Prado, Belaúnde, Pardo, Odría. Habla. La respuesta, la D, Manuel Odría. Vamos a la 8, Tigrillo. Relación de ambas columnas, Sánchez Cerro. Ah, ya, Sánchez Cerro, Constitución del 33, 1C, ya. Benavides, eh, Seguro Social Obrero, 2E. 3, Prado. Prado, Guerra 41, 3A, ya. Bustamante, Leo Centamías, 4B, listo. Y ya estamos ya con la respuesta. Manuel Odría, Cain, 5D, la C, campeón. 9. La convivencia se produjo entre el partido aprista y el gobierno de qué presidente. Partido aprista y el gobierno de qué presidente. Tigrillo. Manuel Prado, la C. Y vamos a la 10, vamos a la 10, ya estamos, Tigrillo, ya estamos. La 10, la 10, la 10. Verdadero o falso sobre Belaúnde, a ver qué sabes. 1. Rompe relaciones con Estados Unidos. ¿Qué estás hablando? Nada, nada. ¿Se cree el Banco de la Nación? Sí. Entrega la Abril Parinas a la IPC. No, él no lo entrega. Eso ya lo había entregado el Leguía. ¿Se firma el acta de Talara? Sí. Entonces sería falso, verdadero. La C, profesor. La C. La C, campeoncito. ¿Qué le parece? Ahora necesito, voy a dejar de compartir porque me voy al chat con todos mis alumnos. Y vamos a ver cómo te ha ido, Tigrillo. ¿Ah? Vamos a ver. Aquí en el chat todos mis alumnos me escriben como siempre. Ahí están todos mis tigrillos. Yo los saludo a todos. ¿Cómo no? Ahí están todos mis tigrillos. A ver, a ver, a ver. Vamos avanzando para... Ahí veo a todos mis tigrillos. Ya, esos tigrillos. Ya, muy bien. Mi amiga Diana Romero, Josué David, Danilo, Bexi. ¿Por qué no? Pedro Armando, Selena, Diana Romero. Acá hay un detalle. Allá, Joaquín Alberto me acaba de hacer una pregunta, ahí está. Dice, ¿cuál era el nombre del joven que mató a Sánchez Cerro? Abelardo Mendoza Leiva. Abelardo Mendoza Leiva. Acá mi amiga Rocío Esther le contestó. Ahí están mis amigos. Juan Jesús, muy bien. Ya. Eh, Manuel Prado, ¿no? Ah, claro, es que tiene razón. Mira, acá le hace una aclaración Yadira. Manuel Pardo es una cosa, otra cosa es Manuel Prado. Ahora, Manuel Prado gobernó 2 veces. Ahora, Manuel Prado tenía relación con el presidente Mariano Ignacio Prado, eran familia, pero no. Leoncio Prado, es más, ¿tú no dices la avenida Javier Prado? Son familia, son familia. Claro. Seguimos con José David, Michael, Emanuel, todos mis tigrillos, Danilo. Ahí está, muchas gracias, siempre ellos escribiendo, colaborando. Palta madurita, esa Ariana, Oriana, de verdad, lleve casera, todo. Es así, tigrillo, que la gente tiene que ganarse la vida, por favor.
Ah, acá me están encargando que les compre un kilo. Dice, ¿qué tigrillo? ¿Qué pasa, petigrillo, por favor? Tremendo, Selena, Yadira, Joel, Juan Jesús. Ya, muy bien, muy bien. Katia, Blanca, Danilo, todos mis tigrillos. Pero llegó el momento que me hagan preguntas. Escriban sus preguntas, tigrillos, por favor. Preguntas, preguntas del tema o temas anteriores también acepto. Ya. Listo, acá están las preguntas ya. Ha habido otros presidentes que han tenido gobiernos muy cortos. Había un señor llamado María Herencia Ceballos, ¿no? Son gobiernos efímeros, ¿no? Gobiernos cortitos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Claro, Mel Yasuri. Así que Juan Jesús, es una pregunta de actualidad. Sí, sí. Mel Yasuri dice, una pregunta, ¿por qué se cerró la Universidad de San Marcos en esa época y en qué momento se volvió a abrir? Bueno, quien lo cerró fue el señor Sánchez Cerro. Lo que pasa, amiga, es que Sánchez Cerro era un dictador. Y a los dictadores, la oposición, uf, no soportan la oposición, la crítica, no. Lo malo de estos dictadores es que usan la fuerza. Y entonces la universidad es innegable en San Marcos, los estudiantes de Derecho, los estudiantes de Filosofía, Letras, son críticos, pues, opinan y son críticos. A Sánchez Cerro no le gusta la crítica, ¿no? Que dicen, no, que esos están metidos en política, en vez de estar estudiando, debe estar estudiando, solo se meten en política. Claro, Sánchez Cerro lo hizo para neutralizar, obviamente, a la APRA, ¿no? Claro, es que de hecho había apriistas, socialistas en San Marcos, eso es innegable, ¿no? Pero Sánchez Cerro, pues, era un dictador. Ya Benavides tuvo una apertura, ¿no? Benavides tuvo una apertura en el sentido de que sí dejó que San Marcos vuelva a funcionar, pero ya pues netamente un gobierno democrático Prado, ¿no? Prado fundamentalmente un gobierno democrático. Gracias, Emel. Yadira dice, ¿de qué trata la misión Klein? Me pregunta Yadira. Ah, ya, esa es una misión económica. Lo que pasa, amiga Yadira, es que en el gobierno de Odría, Estados Unidos estaba viviendo pues todo lo que es la Guerra Fría, ¿sí o no? ¿Cuál era la preocupación que tenía Estados Unidos? Que los países americanos se vuelvan socialistas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer reformas económicas, ¿eh? Para que los países americanos estén estables y también le podemos dar ayudas económicas, ¿no? Con esas ayudas económicas, estos países no se van a volver socialistas, pues. Esa era la idea, ¿ya? Que no se vuelvan socialistas. La ayuda económica, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta. Profe, Leguía entregó territorio, pero eso no se hace con el... Ah, claro, pues Henry. Leguía sí tenía congreso. De hecho, para que un presidente haga eso es porque tiene mayoría en el congreso, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Además, ¿qué hacía, qué hizo Leguía con los opositores? Los deportaba, por ejemplo, Leguía lo deportó a Víctor Raúl. A María Tegui prácticamente una forma muy elegante de deportarlo, porque lo mandó a capacitarse, que estudie, pero en el fondo lo estaba votando. ¿Te das cuenta, no? Esa es la idea, mi querido estudiante. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, sigamos. Pregunta acá. Ah, ese Juan Jesús. Ya, Jesús, ese Juan Jesús. Gracias. Claro. Sí, tiene razón. Lo que ocurre es que, a ver. Lo que ocurre es que en el gobierno de Odría tenía que haber una política asistencialista. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la primera dama, su esposa de Odría se llamaba María Delgado. Ya, María Delgado de Odría, como primera dama, hacía labores de ayuda social, pero se iba a los sectores como formar tipo comedores con las damas,
ayuda para los niños. Entonces, eso se veía como que el gobierno estaba interesado en esos sectores, ¿no? Pero no hay que dejarnos engañar porque Odría quería reelegirse. Es más, ¿ah? La esposa de Odría se acercó a los sectores femeninos y les dijo, ustedes deben tener el mismo derecho que los hombres. Y sí, se aprueba el voto femenino para elecciones presidenciales, de acuerdo. Pero en el fondo, ¿qué quería Odría? Quería reelegirse. Pero el Congreso no lo aprobó. Ah, no lo aprobó. Ahí está el detalle. ¿Ya? A ver, muy bien, muy bien. Sigamos con las preguntas, sigamos con las preguntas. Bueno, miren, lo que pasa, a ver, la bajada del llano. Ya, la bajada del llano es cuando, la bajada del llano es cuando Odría quería ser elegido, ¿ya? Odría quería ser elegido, él había gobernado 2 años, ¿no? Del 48 al 50. Entonces, ¿qué hace Odría? Baja el llano en qué sentido? Entrega el poder para ser candidato. Le entregó el poder a Zenón Noriega, ¿ya? Claro, claro. Miren, algunos me están preguntando acerca del gobierno más corto, ¿no? Yo hasta el momento recuerdo, soy sincero, recuerdo a un tal señor llamado María Herencia Ceballos, o Mariano Herencia Ceballos, ¿no? Mariano Herencia Ceballos. También se dice que él gobernó 6 días, algo igual que el señor Merino, ¿no? Lo que me están preguntando algunos, ¿ya? Otros presidentes que tuvieron gobiernos cortos, pues, por ejemplo, Valentín Paniagua, pero él sí gobernó varios meses. Ribagüero también gobernó varios meses, Vidal, ¿no? Claro, claro. Pero que yo recuerdo, amigos, Mariano Herencia Ceballos, ¿ya? Ya que están con la curiosidad, varios me están preguntando eso, ¿ya? Por si no quedó claro lo de la bajada del llano, la bajada del llano es cuando Odrí entrega el poder para ser candidato a las elecciones. Ya. Ah, ya. Gracias, Josué David. Mira, Josué, él me está preguntando acerca de qué medidas tomó Sánchez Cerro para hacer frente a la crisis del 29. Mira, o sea, la crisis del 29 afectó directamente a Leguía, ¿sí o no? Y el año 30, Sánchez Cerro lo saca a Leguía. Pero los efectos de la crisis económica del 29 todavía estaban. Estados Unidos mandó una misión económica llamada Kemerer. Misión económica Kemerer llegó al Perú. Y objetivo, reformar la economía del Perú. Por ejemplo, sugirió que el Banco de Reserva ahora sea llamado Banco Central de Reserva, que sea reformado. Ya, amiga, gracias pues, por la pregunta, José David. No, espera, Diana, que claro, primero, Odría sí dio golpe de Estado y lo sacó a Bustamante, ¿o no? O sea, habiendo dado golpe de Estado, Odría gobierna 2 años, del 48 al 50. Es el año 50 cuando él quiere ser candidato y baja el llano y se presenta como candidato y supuestamente es elegido para el periodo 50 al 56. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabe que esa elección pues, fue gracioso, ¿no? Porque prácticamente se quitó el medio de los otros candidatos, ¿no? Claro, si bien es cierto la guerra concluye el 45 en Media Suri, la guerra concluye el 45, ya para ese momento Perú ya había declarado la guerra, ¿no? Antes que se forme la ONU. La idea era formar la ONU, ¿no? Y digamos que fue un acto formal nomás, ¿no? Fue un acto formal, nada más. O sea, de nombre, ¿no? Porque decirte que envió aliados, eso sí no le puedo asegurar de ninguna manera, ¿ya? José David Puma, lo que ocurre es que el APRA es un partido que históricamente se ha identificado como un partido de masas. Al ser un partido de masas, es decir, que tiene respaldo popular, ¿no? Y el APRA de aquel entonces sí se enfrentó a militares, pues.
Se enfrentó a Sánchez Cerro, se enfrentó a Odría, ¿no? Claro, entonces el APRA salía a las calles, protestaba, ¿no? El APRA de esa época sí era un partido de masas. ¡Oh! Rodrigo Alonso, ese Rodrigo, pero por favor, siempre con respeto. Me refiero a que puede sonar un poquito, eh, no irreverente, pero sí Odría era un dictador. Ahí está el detalle. Hizo obras, eso es innegable. Por eso su lema, ¿cuál era? Hechos y no palabras. Salud, educación y trabajo. O sea, si se trataba de obras, ya que Odría hizo obras por todos lados. Entonces muchos valoran eso, pues. Muchos consideran que las obras son los más importantes, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿y el otro aspecto no es importante? Como por ejemplo la ley de seguridad interior, ¿para qué era? Para perseguir a sus opositores políticos. Entonces, alguien puede hacer muchas obras, pero si persigue a los opositores, ¿pero por qué los persigue? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el detalle. Yo no voy a negar que en el gobierno de Odría se hizo muchas obras, eso es innegable, ¿eh? Pero incluso había, ahí es cuando surge un tal Rochabús, pues, un tal Rochabús, ¿no? Claro, mandaban a los manifestantes, ¿no? Uf. Pero mis respetos, ¿ah? Por favor, mis respetos, en todo caso puede haber una discrepancia, pero siempre de forma respetuosa. Siempre hay que respetar el punto de vista de todos, hacerlo con respeto y de forma alturada. Más bien mis saludos, ¿ya? Mis saludos a los señores y mis respetos también. En todo caso, puede haber una discrepancia, pero siempre respetuosa, ¿eh? Muy bien. Claro, Emanuel Jesús pregunta, lo que ocurre, Manuel, es que en la historia del Perú, antes no había tantos partidos, amigo. No había tantos, unos cuantos, ¿no? Pero ahora hay demasiados partidos, pues sí o no. Además que, Emanuel, te pongo otro caso. Las constituciones, como la del 33 de Sánchez Cerro, no permitían a algunos partidos postular. Por eso es que no había tantos candidatos, pues. ¿Te das cuenta? Claro, la constitución de Sánchez Cerro del 33 duró hasta el 79, ¿ah? Hasta el 79, imagínate. Ah, Nelcy Príncipe, sí. El gobierno, por ejemplo, de Prado, Nelcy, era uno de los que decía que promovía la buena vecindad porque era un partido, o Prado estaba cerca a Estados Unidos, ¿no? Digamos que buscaban eh, cierta cercanía al gobierno de Estados Unidos, que sí, sabes, tú promovía el capitalismo, ¿no? Claro, claro. No, sí, la otra semana, la otra semana tenemos que hacer prácticamente gran parte del curso, ¿no? La última parte, claro. El crack afectó al Perú, por supuesto, económicamente afectó bastante. Quebraron bancos, incluso, quebraron bancos. Por supuesto, claro, claro. Juan Jesús, no se preocupe, nosotros respetamos un temario y de acuerdo al temario avanzamos, no se preocupe, ¿ah? Claro, claro. Oh, miren, yo temas de actualidad, sobre todo coyuntura política actual, prefiero abstenerme, ser neutral en ese sentido, ¿no? Prefiero concentrarme en los temas de la... No, no es que no quiera en sí opinar, sino que siempre hay que tener cuidado, en el sentido de que mejor cada quien tiene derecho a su forma de pensar, lo respeto, nada más. Todos tienen derecho a su forma de pensar y hay que respetar eso, ¿no? Yo como maestro prefiero abstenerme y respetar la opinión de todos. Nada más. Yo creo que eso es lo más adecuado, ¿ya? Pero sí concentrarme en el tema que estamos tratando. ¿Qué tema estamos tratando? Entonces, en eso me concentro. Muy bien, muy bien. Muy bien.
Gracias, mis amigos. Llegó el momento que den su práctica. Así que ahorita todos se concentran en su práctica, ¿ya? Se concentran en su práctica.